Bienvenidos a Voz y Política con Khaled Barquero, la nueva forma de hacer periodismo. Hola, saludos a todos los que nos ven y nos escuchan por las diferentes plataformas. Bienvenidos a Voz y Política, un programa de opinión y de análisis de la política costarricense. Hoy tenemos acá en el set, en la Universidad Internacional de las Américas, como invitado a don Fernando Zamora Castellanos, candidato presidencial del partido Nueva Generación. Don Fernando, para comentar un poco de su biografía, es abogado constitucionalista, autor de obras jurídicas y político costarricense, con trabajos publicados en Francia, en Argentina y en Costa Rica. Tuvo un paso como secretario general del Partido Liberación Nacional y para las próximas elecciones presidenciales del 2026 competirá por la presidencia de la República con el partido Nueva Generación. Don Fernando, muchísimas gracias por aceptar la invitación y acompañarnos hoy acá en Voz y Política. No, siempre el honor es mío, Khaled, y más bien muy agradecido. Perfecto, don Fernando. Como acabamos de comentar hace un instante, don Fernando, muchos lo recuerdan y lo conocen a usted por muchos años que usted militó y hasta ocupó el cargo de secretario general en el Partido Liberación Nacional, incluso con una intención en las elecciones pasadas de aspirar a la presidencia con este partido. Yo quisiera preguntarle por qué, antes de iniciar, ¿por qué Fernando Zamora toma la decisión de separarse de Liberación Nacional después de tanto tiempo? ¿Qué fue lo que lo motivó a, de una vez por todas, cerrar ese ciclo y empezar, como dicen popularmente, casa aparte, ahora con el partido Nueva Generación, que es un partido que, si bien es cierto, a nivel nacional no ha tenido la visibilidad, su trabajo principal, su proyección ha sido a nivel municipal? Entonces, un gran reto para usted, ¿verdad? Porque el partido no ha tenido, nunca ha tenido diputados, ¿verdad? Y por supuesto nunca ha ganado la presidencia. Entonces, un reto muy importante para usted. ¿Por qué lo toma? ¿Por qué deja un partido como Liberación y decide hacer casa propia, como decimos popularmente? Bueno, la primera razón por la que yo salgo, la primera respuesta más bien, que es la razón básica por la que yo salgo del Partido de Liberación Nacional, es por la imposibilidad de la verdadera renovación de ese partido. Usted nota que en Liberación Nacional, cuando hacen supuestas renovaciones, al final resultaban renovaciones de maquillaje, ¿verdad? Como esta supuesta renovación que están haciendo con el hijo del socio, de quien siempre, desde hace unos ya más de 40 años, ha controlado con absoluta sentido casi que de poder total el partido, ¿verdad? Entonces, como es el expresidente Arias. Entonces, de alguna forma, era lo que yo llamo un partido irredento, o sea, no tenía capacidad de autorreflexión y de redención. Y la verdad es que yo fui muy crítico, intenté una renovación real allí, pero los grupos de poder, ahí los cacicazgos, incluso ya llegaba al extremo de que esos cacicazgos llegaban a los cantones, ya no solo eran provinciales y nacionales, sino que eran cacicazgos que dominaban cantones. Entonces usted encontraba que en el centro de Punta Arenas, que en el centro de Cartago, que en el centro de los grandes cabeceras o en todos los cantones importantes eran cacicazgos los que dominaban y que por lo general pues además eran cacicazgos que no tenían una ética clara. Entonces era ya imposible hacer algo sano desde ahí y decidí, como usted bien lo dice, irme al Partido Nueva Generación, que fui invitado cuando yo renuncio a Liberación hace ya varios años, y después de que yo decido renunciar, Sergio Mena, que era el líder que es el fundador del Partido Nueva Generación, me invita al partido. Tenemos pues buena amistad desde hace ya bastantes años. Cuando él era presidente del PNG y yo secretario de Liberación, hicimos una buena amistad y él me abrió las puertas. Un partido muy sano, viera qué partido más sano es ese, o sea, totalmente otra realidad la de Liberación Nacional, de gente con una importante vocación de bien, ¿verdad? Gente con valores de mucha nobleza, un partido además que en lo económico
siempre se ha manejado con mucha transparencia, con mucha honorabilidad. Todas las liquidaciones de ese partido han sido sanas y además un partido que ideológicamente o filosóficamente más bien es un partido de valores, que es la línea que yo siempre he asumido y que precisamente era lo que se había perdido en el PLN. Al final el PLN se estaba convirtiendo en otro PAC o otra unidad social cristiana, ¿verdad? Eran prácticamente ya lo mismo desde el punto de vista de los criterios ideológicos, a veces muy polémicos y realmente yo no tenía ya nada que hacer ahí. Y en Nueva Generación, un partido de valores muy sólidos, un partido que había demostrado transparencia y ética a través de sus 6 elecciones, que ya con esta es la 6ª elecciones que ha participado, y un partido que desde mi punto de vista municipal no le ha ido mal. Es un partido que ha sacado, en este momento es la 4ª fuerza municipal del país y tiene ya varios años, ¿verdad?, de tener una importante cantidad de elecciones, de alcaldías municipales. Quiero detenerme en algo que usted acaba de mencionar, don Fernando. Usted habla de cacicazgos y menciona 2 provincias donde al menos hay figuras muy conocidas y que se han identificado tal vez muy bien esos cacicazgos. Le pregunto así muy puntualmente. Estamos hablando con total transparencia, estamos hablando de los Villanueva y de los Nicolás. Por ejemplo, puede ser un ejemplo, ¿verdad?, donde son liderazgos que se consolidan, se eternizan y al final terminan, sino colocándose ellos, colocando familiares o colocando amigotes, ¿verdad?, o los incondicionales, pero no solo ese ejemplo, ¿verdad? Eso en general era prácticamente muy generalizado, ¿verdad? Entonces, cosas y yo en lo personal no, por supuesto que no tengo nada en lo personal contra ninguna persona, ningún líder, pero definitivamente, porque creo que la política no hay que personalizarla, ni el ataque artero y personal, no, de eso no se trata, pero creo que ya era algo que imposibilitaba un cambio real, ¿verdad? Y que por muchos años se intentó, y vea que esta última vez todavía lo intentaron y otra vez no lo lograron, ¿verdad? ¿Cree usted entonces que don Álvaro Ramos no es esa renovación como tal que Liberación ha dicho, Mire, que ha mencionado, que no representa verdaderamente? Yo no personalizaría solo en él, y usted lo ve en otros partidos, ¿verdad? El PAC, ¿a quién pone? La esposa del candidato, bueno, ya usted lo acaba de decir, en Liberación al hijo del socio. En la unidad también sacan a todos los que sacan a la brava, a todos, como a este muchacho Soto, que ahora creo que se fue a otro partido también, pero que lo sacaron a la brava para que no fuera candidato de la unidad y para imponer a uno solo, que era el protegido de los caciques de la unidad. Y es que en esos partidos tradicionales y decadentes, ¿verdad?, esa es la norma. Entonces no hay un juego democrático real. Y por supuesto que, como ya lo he insistido tanto, las renovaciones terminan siendo renovaciones de maquillaje, ¿verdad? Porque, vamos a ver, renovar no es simplemente poner a otra persona. Yo puedo poner a mi amigote y a mi incondicional y que esa renovación no haya sido producto de una verdadera de un verdadero cambio generacional, de un líder que realmente haya llegado a romper estructuras con un verdadero sentido de poder. Si al final a mí me pusieron porque yo soy el hijo del socio, porque yo soy el incondicional de y soy el protegido de aquel, ¿verdad? Yo no llegué como producto de una lucha generacional, ¿verdad? Yo llegué simplemente porque me impusieron. Entonces son, repito, renovaciones de maquillaje. Entonces, yo siempre fui representante de un cambio real en donde yo he estado. Soy un líder independiente y así lo dije en mi penúltimo pronunciamiento. Yo he sido un líder que en este momento soy candidato a la presidencia de la República y estoy porque valgo por criterio propio. Yo no estoy porque me impuso el gobierno, no estoy porque me impuso mi padre, socio de alguien, yo no estoy porque me impuso
mi esposa o mi cónyuge, yo no estoy porque me impusieron los dueños de un partido, yo estoy de candidato a la presidencia de la República porque tengo una hoja de vida de lucha a través de años, y tengo un conocimiento real del Estado y porque tengo valor propio, no porque estoy en función de los intereses de otra persona. Precisamente eso quería preguntarle, porque como mencionábamos al inicio, usted fue, vamos a ver, precandidato, pero nunca formal, ¿verdad? Con Liberación en las elecciones pasadas. Empezó a hacer campaña. Finalmente además, no participé, bueno, lo valoré, Ajá. pero finalmente no me Pero postulé. es un interés el suyo de ser presidente, entonces que ya viene un tiempo. ¿Por qué Fernando Zamora quiere ser presidente? ¿Por qué meterse eso es otro elemento. En algo tan complicado, ¿verdad? Y que vemos que trae tanto ataque y demás, ¿verdad? Eso es un llamado, mire, eso es un llamado, eso es un fuego interno, ¿verdad? El patriotismo es un llamado. Usted dice, bueno, ¿y por qué los líderes, ciertos líderes en la historia han sido disruptivos y han hecho cambios fundamentales en una sociedad? Bueno, es un conjunto de situaciones que brotan en una personalidad o en una figura de liderazgo, ¿verdad? ¿Qué trae eso? Bueno, ¿cuál es la confluencia de qué factores? Bueno, primero formación, vocación intelectual, un fuego patriótico, es algo que de alguna forma yo diría que tiene que ver con, repito, un llamado, una confluencia de situaciones morales e intelectuales y hasta espirituales que hacen que uno tenga esa vocación y ese fuego. Usted dice, bueno, ¿quién es Fernando Zamora? Yo le voy a decir quién es Fernando Zamora y por qué se presenta. Fernando Zamora es el único candidato presidencial que a hoy ha dicho: quiero ser presidente porque tengo un plan país, tengo una hoja de ruta, tengo un programa de gobierno. Eso precisamente quería mencionarlo al inicio y se me fue. Resaltar eso, que es muy importante. El único. Usted presentó primero un plan y luego presentó su candidatura. Exactamente. O sea, yo no hice... No fue al revés, como claro, es lo habitual. Lo habitual es que ponen primero la carreta y atrás los bueyes. Entonces eso no tiene sentido. Primero se pone el buey y después la carreta. O sea, usted primero sabe por qué quiere llegar a ser presidente. Tiene claro que es el plan país que tiene, la visión de patria, la noción de sociedad que usted quiere. Y después de que usted la tiene clara, usted dice: quiero ser presidente. Pero usted ve situaciones casi que decadentes en los partidos, casi que en la mayoría, en este caso en todos, salvo en Nueva Generación, que es el único partido, repito, que antes de presentar un candidato presentó un plan. Usted ve que en los partidos, en todos los demás partidos, luchas, pugnas feroces, contenciones agresivas y violentas, si se quiere, convenciones súper agresivas. Y que dejan muchas heridas también. Que dejan heridas con insultos hasta personales. Y usted que al final ganó alguien la convención y usted le pregunta: ¿y dónde está su plan? Y el plan no existe, como sucede por ejemplo en Liberación, como sucede en la Unidad, como sucede en el PAC, ahí que ponen a los mismos de siempre y cuando les preguntan no tienen ni siquiera un plan o han mostrado un pésimo antecedente en la gestión y en la función pública y quieren seguir y se presentan sin siquiera un plan, ¿verdad? Casos de personas que han estado en ministerios, no se les vio prácticamente ninguna obra tangible y que se presentan y dicen: quiero ser candidata, quiero ser candidato, y ni siquiera tienen un plan. Caleb, nosotros, primero que todo, Fernando Zamora es el único candidato presidencial de Costa Rica que antes de decir quiero ser presidente he dicho para qué quiero ser presidente. Y el plan lo he entregado, que por supuesto todos lo pueden ver. Ahora esa es la ventaja, que lo digital aquí lo permite. de hecho. Y puede verlo en www.zamorapresidente.org. Tenemos esta versión escrita que aquí, para los que nos están viendo por vías audiovisuales, pueden ver aquí en la cámara esta versión escrita, y le voy a contar algo de esta historia que nos dice, de la historia que nos dice algo de lo profuso que es el planteamiento. Cuando nosotros lo llevamos a la imprenta, vea que es muy grande, ese tamaño carta. Cuando nosotros originalmente lo íbamos a hacer en media carta, que es el tamaño tradicional de un libro, y el impresor nos dice: mire, si ustedes lo hacen en media carta va a quedar
de más de 400 páginas. Va a quedar muy incómodo, muy grande, ¿verdad? Para aportar. Yo les sugiero, ya que es un plan tan grande, que por lo menos lo hagan tamaño carta para que al menos sea no tan grueso. Y vea usted, al final ha sido un plan profuso, un plan serio, y bueno, estamos con la convicción de que el pueblo va a despertar, que va a tener conciencia y seriedad, y frente a esas dos corrientes que se están generando de fuerzas, por un lado oficiales y por otro lado antioficiales, pero simplemente por el solo hecho de oponerse a lo oficial, pues salga una alternativa seria, una alternativa con solidez de ideas, de programas, que es la alternativa de Fernando Zamora y Nueva Generación. Don Fernando, precisamente hablando del programa, el programa el plan, quiero enfocarme en un punto importante que yo creo que al menos para mí es importante y tal vez por su formación también lo es, y es la propuesta de transformación constitucional que usted hace aquí. Y precisamente en los primeros 4 puntos, que yo creo que son temas que ya se han empezado a discutir, tal vez no de manera formal, pero hay personas que lo hablan y demás en redes sociales, etcétera, sobre cosas que aquí usted menciona, ¿verdad? Que reformaría. Número 1, elección de diputados. Uh-huh. Número 2, un sistema de referendo. Ajá. Número 3, mejorarlo. Ajá, elección y reelección de magistrados. Ajá. Y número 4, la jurisdicción constitucional del Ministerio Público. Me gustaría que usted nos ahondara un poco en cada uno de esos puntos. ¿Qué es lo que propone precisamente Fernando Zamora? Bueno, en relación a la elección de diputados, sabemos que una de las grandes crisis que está teniendo nuestra democracia es la decadencia del Parlamento. Vivimos un Parlamento en donde, perdónenme, pero con las excepciones del caso, por supuesto, porque no todos hay que juzgarlos con la misma tabla, raza, pero cada vez es una realidad que en términos generales nuestro Parlamento cada vez viene peor. Menos nivel intelectual, menos nivel de vocación patriótica y comunal, sino que prácticamente, porque si usted, vamos a ver, un diputado puede llegar o porque tiene claridad intelectual de qué es lo que quiere hacer por el país y por las leyes, o porque tiene una vocación de lucha comunal genuina, una larga trayectoria en eso y de vocación pública. Pero usted ve que ahora ya ni eso, ni llega gente con formación y tampoco gente con ningún tipo de vocación pública, llega gente prácticamente casi que con una vulgaridad. Y nosotros lo que estamos planteando es reformar para que no sea por las listas anónimas de los partidos tradicionales, como se hacían los partidos tradicionales, que simplemente ponen listas anónimas y uno votaba por listas. Uh-huh. Nosotros estamos planteando transformar la Constitución y las leyes para que la elección de los diputados sea por jurisdicciones. Entonces usted vota por personas. Que esas personas pertenezcan a partidos, perfecto. Está bien que pertenezcan a partidos. Pero está votando directamente por la persona y no una lista. Segundo, que es el caso de los magistrados, creo que es el segundo caso. Antes de pasar ahí, me gustaría, aquí menciona usted, menciona el texto: reformaremos el proceso de elección de diputados mediante la implementación de nóminas individualizadas y el establecimiento de una carrera parlamentaria. ¿A qué se refiere precisamente con carrera parlamentaria? Dar cierta facilidad al que de alguna forma demuestre ser un buen diputado, y además tratar de fortalecer los mecanismos de formación y de educación parlamentaria, ¿verdad? Y bueno, eventualmente valorar si son buenos diputados, que esos diputados puedan en otras palabras, una persona que demuestre un conocimiento sobre el funcionamiento de la Asamblea Legislativa. Exactamente. Decirlo así. Y en lo particular yo no estoy aspirando a ser diputado, ¿verdad? Alguna gente me ha preguntado y una vez se lo adelanto cuando, pues, si es que creen que hay una intención mía en nada de eso. Cuando me han dicho, mire, ¿usted tiene la doble postulación? No llevo la doble postulación. No estoy muy convencido de las bondades de eso. Tampoco juzgo a los que la tienen. Yo respeto a los que tienen una doble postulación. Pero me parece que la doble postulación por lo general lo que esconde es en realidad una intención
casi llegar a la que asamblea. de laboral, ¿verdad? De conseguir simplemente una posición pública y ya, y no realmente que usted tiene un plan país para llegar a la presidencia. Entonces, desde ese punto de vista, yo tengo un plan para la reforma de la elección de diputados. También tenemos un plan para reformar A los magistrados. Exacto, la forma en que llegan los magistrados. Nos parece que el poder absoluto corrompe absolutamente y nos parece que los magistrados no deberían eternizarse en los cargos. Un magistrado debería solo tener una sola elección y estar no más de 14 años en el cargo. De hecho, hay algunas personas que proponen una única reelección. Eso fui yo el que lo... Que el primero sea de 4 años y una única reelección para que lo máximo que pueden estar sean 8 años. Sí, bueno, ahí está mal. Yo lo que propuse, yo fui el primero que propuse eso hace muchos años. Yo dije, mira, primero hay que reformar la cantidad de experiencia que debe tener un abogado para llegar a ser magistrado. Esos abogados que lo que tienen 10 años de carrera, que es lo que prácticamente al final uno se viene asumiendo. 10 años de carrera y ya quieren ser magistrados. Y 10 años para los que tenemos ya tiempo en esto del derecho. Pues yo soy abogado constitucionalista, es demasiado poco tiempo de experiencia, ¿verdad? Imagínate que yo tengo en este momento más de, yo voy para 33 años de carrera profesional, de ejercicio. Y con el tiempo que laboré como estudiante, yo laboré como estudiante de Derecho. Siendo estudiante de Derecho, laboré en el Derecho. Era asesor parlamentario, siendo estudiante de Derecho. O sea, tengo más de 35 años en el ejercicio de la profesión, ¿verdad? Y todavía hay mucha cosa que sigue aprendiendo. Imagínense, con 10 años apenas, que ser un magistrado. Entonces nosotros lo que creemos es que la experiencia mínima deben ser no menos de 14 a 18 años, entre 14 y 18 años de experiencia. O sea, el magistrado debe tener al menos unos 18 años de experiencia para aspirar a ser magistrado. Sea como abogado o sea como funcionario judicial, no importa. Pero por lo menos en el ejercicio de la profesión 18 años. Y no más de una posibilidad de reelección, ¿verdad? Una primera por 8 años. Una primera por 6 años y una segunda por 8 años, para no más de 14 años de ejercicio en el cargo. Pero esa experiencia que tenemos ahora de magistrados con más de 30 años en el ejercicio y que se eternizan y que tal vez llegan jóvenes y se van ya prácticamente de 80, algunos. De más de 80. Entonces al final acumulas un cúmulo de poder que es peligroso, ¿verdad? Porque es demasiado tiempo en el poder y eso tiende a corromper a la persona, ¿verdad? Es muy difícil, tiene que ser una persona de demasiadas virtudes, que en Costa Rica las hemos tenido, pero muy pocas, como Ulises Odio, el magistrado Blanco, el magistrado Coto Albán. O sea, sí han existido virtuosos que pues han estado casi que muchísimo tiempo en la magistratura, pero son las excepciones. Normalmente la naturaleza humana es que el poder corrompe y lo que vemos es que al final magistrados se quedan por muchas décadas y al final la historia no es buena. Quiero brincarme al otro punto, jurisdicción constitucional y ministerio público, porque usted está impulsando independizarlos. Prácticamente sacar a la Sala Constitucional y al Ministerio Público de la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué? Bueno, porque me parece que los magistrados no en este caso, pues no necesariamente magistrados, se llamarían jueces constitucionales, van a tener mejor criterio y mejor actuación si tienen un albedrío o un libre albedrío más amplio, o sea, si tienen más libertad. Si logramos darle más libertad a los jueces constitucionales, Khaled, vamos a tener una mejor jurisdicción constitucional. Creo que el hecho de que los magistrados estén en este momento, los constitucionales, estén tan dependientes de una esfera de poder judicial como lo es la Corte Plena y el Poder Judicial como tal, en donde incluso se involucran en temas de poder administrativo, etcétera, etcétera, me parece que no es lo conveniente.
Me parece que va a haber una línea de jurisprudencia más sana, más autónoma, si ellos salen, ¿verdad? Y más amplia en sus conceptos. Igualmente en el poder Ministerio Público, ¿verdad? Creo que el Ministerio Público, al igual que sucede en otros países, tiene que tener independencia, ¿verdad? Todos sabemos las historias de magistrados que llegaban a exigirle expedientes a los fiscales y ese tipo de cosas, y eso tiene que acabar. Y la forma de acabar es con una independencia. Don Fernando, para cambiar un poquito de tema, ha habido una narrativa por parte del gobierno de la República, el actual gobierno y su partido oficialista, ahora el Partido Pueblo Soberano, de los 40 diputados, ¿verdad? Claramente sabemos, y lo hemos conversado aquí en Voz y Política, de que eso, aunque es posible, es muy poco probable que un solo partido los gane. Sin embargo, se ha hablado o se ha dicho que tal vez... En el actual esquema No. de múltiples o de muchos partidos es casi imposible. Eso no se logró ni siquiera cuando Costa Rica prácticamente eran 2 partidos. Sí. Cuando Costa Rica en los años 80 prácticamente solo eran 2 partidos, y en la época de Luis Alberto Monge, que Luis Alberto Logró 33. barrió, porque veníamos de lo que llamaban el Carazato, que era un gobierno muy polémico y donde había habido mucha crisis, exagerada crisis económica. Entonces se decía que Luis Alberto Monge barría porque la gente se volcó masivamente hacia la candidatura del expresidente Luis Alberto Monge. Ni en ese momento se lograron más de 33 diputados. Sí, pero de igual forma ellos lo que mencionan es que tal vez esos 40 diputados los logren con alianzas entre distintos partidos. En caso de Nueva Generación de llegar a la Asamblea Legislativa, ¿será parte de este bloque? Sé que no recae en usted porque usted no va a ser diputado, pero hay una línea de partido a integrar este posible bloque o alianza junto con el Partido Pueblo Soberano en caso de ser gobierno o en caso de ser oposición. Bueno, mire, el Partido Nueva Generación es un partido con una vocación de independencia y de criterio propio. Yo veo difícil o casi imposible que Nueva Generación sea un partido subordinado a otros intereses. ¿Por qué? Porque desde el principio nosotros hemos dicho, nosotros venimos con un criterio independiente. Yo soy el único candidato en este momento que, además de que planteó un plan país antes de aspirar, soy el único candidato que ha demostrado independencia de criterio. No soy el impuesto de nadie. Estoy aquí por valor propio. Entonces, esa vocación la lleva también Nueva Generación. Eso es un tema. El otro tema es que no vamos a tener la soberbia de decir solo lo que nosotros creemos es lo que se debe hacer, ¿verdad? Y todo lo que planteen los otros no se debe hacer, jamás. Eso nosotros no estamos tampoco en esa actitud. Entonces, como siempre, la democracia requiere diálogo y requiere una posición de tolerancia hacia las ideas y eventualmente de apoyo hacia buenas ideas de otras fuerzas, por supuesto. Pero eso no significa desde ningún punto de vista que nosotros vayamos con una idea de coaligarnos ni de subordinarnos a nadie. No, porque se pierde el sentido de nuestra lucha patriótica. Sí. Ya para ir cerrando, vamos a estrenar hoy, en este episodio, vamos a estrenar un par de dinámicas que tenemos, ¿verdad? Para salir un poco de la zona de confort, ¿verdad? Y para relajarnos un poco. Tengo 3 dinámicas para hacer con usted hoy. La primera es, voy a hacerle no preguntas, voy a mencionarle algunos proyectos de ley o iniciativas que se están discutiendo y usted me va a mencionar si está a favor o en contra, ¿ok? Nada más eso. Al final yo le voy a dar un espacio para que usted se refiera a una de las dos, a una que está a favor y a una que esté en contra y pueda ampliar un poco más. Eso en primero. Tengo aquí un par de, como le digo, como de proyectos que están presentados oficialmente y de algunos temas que ya han sonado. Y entonces usted me indica si está a favor o si está en contra de esta iniciativa. Voy con el número 1. Jornadas de 12 horas. Con algunas condiciones a favor porque es un mal necesario. Armonización del sistema eléctrico nacional. A favor estaría eventualmente. Norma técnica del aborto terapéutico. Hay que mejorarla, hay que reformarla porque esa norma como está es una norma que puede inducir a la tendencia al aborto. Entonces creo que esa norma indudablemente hay que mejorarla. Ok, pero solamente... O sea, hay que reformarla más bien. Ok, pero solamente a favor, ¿verdad? A la actual no. Ok. Estado laico, ¿a favor o en contra?
En contra. Obligatoriedad de trabajo para privados de libertad, ¿a favor o en contra? A favor, lo planteamos en nuestro plan. El trabajo para los privados de libertad está en nuestro plan. A favor. Una nueva constitución política, ¿a favor o en contra? La nueva constitución depende de qué constitución nos planteen, ¿verdad? Yo no puedo decir que estoy a favor de una constitución. ¿Cuál constitución? Si son una nueva constitución con los elementos que nosotros estamos planteando en nuestro plan país, sí. Pero eso no puedo contestártelo sí o no, porque no sé cuál plan de constituyente me estás hablando. O sea, ¿cuál plan de constitución? Ok, el proyecto actual, tren eléctrico, ¿a favor o en contra? Nosotros estamos planteando desarrollo de los trenes en algunas zonas y por lo tanto a favor. Sí. Hay que darle el desarrollo a ferroviario a Costa Rica. Ciudad-gobierno, ¿a favor o en contra? A favor. Megacárcel, ¿a favor o en contra? Fui yo el que la planteé por primera vez, la megacárcel en Costa Rica. Lo que pasa es que yo la planteo de otra forma, la planteo de una mejor forma, que es en los... Si gusta, me la okay. puede mencionar al final como la a favor. Ajá. Esta ya que usted me la mencionó, pero igual me se la voy a preguntar. ¿Doble postulación, a favor o en contra? Que... El proyecto de ley puede ser que se está discutiendo en la actualidad. A favor, sí. Reforma para la elección de magistrados, ¿a favor o en contra? A favor, ya lo planteamos. Correcto. Reforma de elección de diputados, ya me lo mencioné de igual forma, ¿a favor o en contra? A favor, como lo planteamos nosotros. Retomar las guías de educación sexual, ¿a favor o en contra? Es que depende, igual que lo de la Constitución, hay que ver el proyecto no te puedo decir sí o no, porque un proyecto de constitución depende de qué constitución me quieras proponer. Guías sexuales, depende. Si son guías libertinas, con donde se instrumentaliza el sexo, como las que planteó el PAC, en contra. Pero si son guías en donde se ve el sexo desde el punto de vista de contenido, de compromiso moral y de sexualidad sana, y hasta con compromiso espiritual y moral, por supuesto que a favor. Ok. Y la última, seguir aceptando migrantes de Estados Unidos, ¿está usted a favor o en contra en caso de que usted llegue a ser presidente? Ok. Le doy el espacio para que usted se refiera a una de las dos, una que está a favor y una que está en contra, y pueda ahondar un poquito más. Lo de la megacárcel el gobierno lo sacó, pero primeramente lo planteamos nosotros y está en este plan. Yo lo planteé el año pasado. Para que el gobierno lo está planteando desde cero y me parece un error. Nosotros lo que planteamos es que el 60% de terrenos libres que hay en la Reforma, allí en esos terrenos ociosos o libres que hay sin uso, se vaya gradualmente se vaya ampliando para delitos graves. ¿Por qué? Porque hay una realidad. Cuando dicen que eso es populismo y que cómo más cárceles, no, hay una realidad, y es que muchos de los reos los sacan con la justificación, que no digo que sea mentira, ¿verdad? No es que sea falsa la justificación, pero lo sacan con la justificación, ¿verdad? O el argumento de que en las cárceles ya hay hacinamiento y no caben, ¿verdad? Entonces sacan reos que han demostrado volver a delinquir, que no tienen una verdadera readaptación. ¿Qué es lo que hay que hacer? De ir ampliando la cárcel, porque la realidad de la maldad en el ser humano es yo no creo en las políticas esas alcahuetas que llaman el abolicionismo. No, la verdad, la maldad en el ser humano es una realidad y tenemos que proteger a la sociedad de esa maldad. Y para eso necesitamos que las cárceles puedan albergar a los que deban estar ahí. Ok, veamos con otra dinámica. En esta yo le voy a preguntar sobre algunos candidatos presidenciales y algunos políticos de este país, y usted me va a decir a cuál de ellos elige. En el caso de los candidatos es la siguiente. Si Fernando Zamora no fuera presidente, ¿a quién elegiría? Voy con la número 1. ¿Álvaro Ramos o Claudio Alpizar? Creo que tiene una amistad con los dos, ¿verdad? Pues un poco más, no, pues la amistad es con Claudio. Okay. Tengo cierta amistad. ¿Elegiría a Claudio entonces? Bueno, es que el problema es que ahí tengo cierta amistad con él. ¿Ariel Robles o Claudia Dobles? Ninguno de los dos. Hay que elegir uno. Y lo tiro a la suerte. ¿Fabricio Alvarado o Laura Fernández? Lo tiro a la suerte. Tiene que elegirme uno. No, es que realmente para mí sería alarmante, sinceramente. Cualquiera de esas posibilidades. No sé, igual empate, cualquiera de los dos. Pero en realidad representan una oferta igual. ¿Natalia Díaz o Juan Carlos Hidalgo? No podría darte. Uno. Y es que, como te dije, el que por amistad y porque creo que tiene algún tipo de
de formación, ahí te diría que si yo no fuera candidato, pues me parece que Claudio no es un mal candidato, pero de ahí en fuera lo que me estás diciendo es gente que ha sido impuesta. Sí, pero hay que escoger uno. Que ha sido impuesta. Bueno, voy con otro. Al azar. ¿José Aguilar o Eli Feinsack? Bueno, me parece que entre esos dos, sí, por supuesto que Eli Feinsack, el otro muchacho está participando, pero el que tiene alguna formación es Eli Feinsack, ¿verdad? Este muchacho no le participa sin mayor contenido. ¿Luis Amador o Luz Mariel Pizar? Bueno, en ese caso, si me pones esos dos y después de oír los terribles audios maquiavélicos de este señor, no me queda de otra que al menos por lo menos a doña Luz Mari nunca le oí esos audios. Ok, en políticos. Tiene que escoger uno, sí o sí. ¿Laura Chinchilla o Luis Guillermo Solís? Hijo. Uno. Bueno, ahí me parece que los dos tienen sus virtudes y sus miserias, ¿verdad? Digamos que conozco más a Laura. Ok. ¿Oscar Arias o Carlos Alvarado? Bueno, entre esos dos, repito, Me está haciendo entre trampa, entre sus virtudes y miserias, pero tiene más formación intelectual don Oscar, ¿verdad? José María Lamentablemente tenemos el ejemplo de un muchacho que llegó sin vacío, digamos, como fue Carlos Alvarado, y llegó a no saber qué hacer, y finalmente lo que fue presa de grupos de interés, ¿verdad? Eso es lo que nos está pasando en esta ocasión, ¿verdad? Atentos que eso es lo que nos está pasando en esta ocasión. ¿José María Figueres o Rodrigo Chávez? Yo creo que finalmente... Tuvo que haber votado por uno. Yo creo que en este caso tengo posiciones muy críticas de ambos. En el caso de José María, a pesar de que en algún momento lo conocí y estuve cerca de él, pero hoy tengo una posición muy crítica precisamente por la experiencia. Entonces me la voy, como dijo, al azar. Me está haciendo trampa, Fernando. Y para cerrar, ¿Pilar Cisneros o Rodrigo Arias? Entre Pilar Cisneros y don Rodrigo Arias, qué difícil. Bueno, me parece que ahí también me la juego al azar. Bueno, y la última. En esta sí me tiene que responder todas. Si Fernando Zamora es presidente y tiene que colocar a los siguientes candidatos presidenciales en un ministerio, en una presidencia ejecutiva o en algo, ¿a dónde los colocaría? Álvaro Ramos, ¿a dónde lo colocaría usted en un gobierno de Fernando Zamora? Álvaro Ramos, bueno, entiendo que él es economista y que sabe temas de comerciales, pues podría ser algo así como un Ministerio de Economía y Comercio, una cosa así. Laura Fernández. Doña Laura, no sé, sinceramente. Puede seguir en el plan. No sé, no ha hecho muy buena labor ahí. Tal vez la pondría como en el Ministerio de la Mujer, una cosa así. Creo que ella podría hacer una buena labor en el Ministerio de la Condición de la Mujer. Fabricio Alvarado. Laura. ¿Ah? Fabricio Alvarado. A don Fabricio. Bueno, don Fabricio, no sé sinceramente dónde poner. Les soy honesto, no sabría dónde ponerlo. Puede ser un Ministerio de la Comunicación. Sí, es un ministerio. Bueno, gracias por ayudarle. Me ayudó bien. Ministro de Comunicación. Ministro de Comunicación. De Comunicación. Natalia Díaz. Bueno, doña Natalia en la planificación perdón, en la presidencia no, que estuvo ahí 4 años, ahí no la volvería a poner. Podría ser tal vez, qué sé yo, ministra de Cultura, tal vez, o también de la Condición de la Mujer sería. Juan Carlos Hidalgo. Don Juan Carlos creo que está en temas económicos. Sí, podría ser internacionalista. Puede caber bien en un como canciller o como ministro de Comercio. Canciller, ministro de Comercio, tal vez. Está ayudando. Ariel Robles, ¿a dónde lo colocaría en un gobierno de Fernando Zamora? Caramba, tal vez en el INDER, ¿verdad? Es que ¿saben por qué el INDER? Porque la izquierda perdió el rumbo en el sentido de que la izquierda antes era luchadora de las reivindicaciones de los obreros y de los campesinos y dejó eso para convertirse en un movimiento político que lo que busca es que las mujeres aborten y ese tipo de cosas casi que
polémicas, y la izquierda perdió el rumbo en ese sentido. Pues pondría a don Ariel, que se dice él socialista, pues lo pondría en el INDER, en el desarrollo rural, para que ojalá la izquierda vuelva a tomar ese camino. Claudia Dobles, ¿dónde la colocaría? Que no sé. ¿No tiene cabida un gobierno de Fernando Zamora? No tiene cabida, no. Que esa experiencia con 2018, 2022 es... Eli Feinsack. Don Eli sería un buen embajador en Israel, ya que excelente sería. Entonces mencionó que este muchacho no tenía mayor cosa, pero ¿dónde lo colocaría, don José Aguilar? Que no lo conozco, ni conozco nada de él, nunca, no sé, que nunca lo he visto que haya escrito don José Aguilar, de un embajador, tal vez. Con un embajador. En El Salvador, tengo entendido de que él es ahí, embajador en El Salvador, porque tengo entendido que es familia de Bukele, sí. Luis Amador, ¿devolvería transportes? Obras públicas y transportes. No. También lo envió como director de aviación. De embajador. No, y aviación de guardia. Con el problema que hubo ahí con las acusaciones de la pista de Liberia de Uguarde, lo va de embajador. Bueno, Fernando, estas fueron algunas de las dinámicas que hemos preparado para este episodio, con tal también de entrar un poco cómico ese último. Sí, para también darle un poco de humor y un poco al programa. Con eso llegamos al final, don Fernando. Muchísimas gracias por aceptar la entrevista, por venirnos a acompañar hoy acá en Voz y Política y exponer un poco de sus propuestas, de sus iniciativas y también un poco de su sentido del humor acá en Voz y Política. No, muchas gracias. Ahí estamos para servirle. Muy bonita entrevista, Khaled. Muchas gracias. Y a ustedes también, muchas gracias por acompañarnos en un episodio más. Recuerden que pueden ver este episodio, los anteriores y también los próximos en todas nuestras plataformas, en Facebook, en YouTube y en Spotify. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Chao. Gracias por escuchar Voz y Política con Khaled Barquero, la nueva forma de hacer periodismo.